una vez más a esta sesión del Seminario de Pensamiento Crítico. Esta sería la 22ª sesión de este seminario y bueno, qué interesante estar aquí con ustedes y compartir ahora con un invitado prácticamente de honor, un invitado de honor, el doctor Carlos Mallorquín Susanto. En ese sentido, vamos a comenzar un poco platicando sobre la semblanza académica del doctor Mallorquín para que todos pues, podamos conocer un poco más de su trabajo, que tenemos algunos de nuestros estudiantes aquí que ya han tenido la oportunidad de trabajar y de escuchar hablar al doctor, pero creo que sí es bastante importante mencionar un poco de la amplia trayectoria académica que tiene el doctor en nuestra unidad académica. El doctor Carlos Mallorquín es actualmente docente investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y se desempeña como profesor del doctorado en Estudios del Desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y, como les mencionaba al inicio, tiene una amplia trayectoria académica y una amplia escritura de libros, artículos, capítulos de libro, ¿no? Algunos de sus libros precisamente están aquí, entonces creo que sí es importante tomar en cuenta este regalo que nos ofrece el doctor al compartirnos parte de su material de forma gratuita. También tenemos aquí que mucho de lo que él ha escrito y trabajado es de acceso público y está todo de manera tal que se puede bajar sus documentos y para que se puedan consultar y leer. Algunos de los libros que tiene el doctor es precisamente, los voy a mencionar, tiene una edición de la editorial Ariadna, que salió precisamente en el 2021. El nombre del libro es A Southern Perspective on Development Studies, y es un libro que también lo tenemos por ahí en la mesita y que también lo pueden consultar e incluso llevárselo, ¿no? También tiene el libro Breve Historia del Espíritu del Desarrollo Latinoamericano, con la edición Escolfón. Otro de sus libros es América Latina y su teoría, también de Ariadna Ediciones, en Santiago de Chile, y Relatos contados desde la periferia, el pensamiento económico latinoamericano, de Plaza y Valdés en México. Esta es una pequeñísima parte de la amplia trayectoria y de la amplia productividad académica del doctor, y como les mencionaba, está de acceso público para que todos podamos consultar y tener la oportunidad de leer un poco más del trabajo del doctor. A continuación vamos a dejar que el doctor nos platique un poquito más del tema que hoy nos compete en el seminario. Me permiten un segundo, aquí lo tenía, o aquí lo tengo. Bien, el título de su conferencia, de esta, como les decía, 22ª sesión de este seminario de pensamiento crítico, tiene por nombre Deconstruyendo nuestro malinchismo teórico. Entonces, le voy a ceder la palabra al doctor para que nos pueda platicar de esto. Doctor. Bueno, muchas gracias para los que aquí se encuentran. La problemática central que quiero desarrollar se realizó a través de un subterfugio con el título, porque me hubiera sido más difícil plantearla si hubiera hecho la traducción en términos filosóficos actuales y puesto algo como la genealogía del pensamiento decolonial. Y sin embargo, para nuestro país, para los mexicanos, el término malinchismo viene de suma importancia para definir la problemática de cómo nuestras naciones y nuestros intelectuales de una u otra manera fueron o están seducidos por un discurso occidental en muchas de sus categorías, a pesar de que existen portadores de esta problemática decolonial en América Latina desde la, digámoslo así, Segunda Guerra Mundial. Algunos ahora reclaman a Mariátegui como uno de los iniciadores de este cuestionamiento del pensamiento occidental. Entonces, digamos, el malinchismo, digamos, es una expresión coloquial, no sé, mi generación la usaba mucho en el sentido de que preferíamos cosas que vienen del exterior a nuestros objetos o nuestras culturas. Entonces, en ese sentido es que lo quiero usar. Los actuales
constructores de la problemática decolonial. En ningún sentido se habrán imaginado que este término popular sirva para explicar esta evolución discursiva que quiero dar a partir de un ámbito de las ciencias sociales latinoamericanas, que va a ser más o menos lo que se llama economía, más o menos, que después se construyó en algo llamado pensamiento estructuralista latinoamericano. Eso significa que, primero, me disculpo, porque la verdad que la idea de malinchismo ya se ha deconstruido a su vez por grandes historiadores, y a doña Marina la han ubicado históricamente como una persona muy inteligente y muy hábil para sobrevivir los estragos de Hernán Cortés y esa época. Entonces, más bien, hoy en día hay una reconstrucción de esta figura que no daría pie a utilizarla como la utilicé para el título. Esto significa entonces una disculpa, nada más para usar ese término, para acercarlos a la plática. El inicio de la historia que quiero relatar no se da en unas salas de una universidad, que también tuvo su caso, pero se trata inicialmente de la figura de Raúl Prebisch. Y Raúl Prebisch, en un texto muy famoso, presentado en 1949, presentado como un documento de las Naciones Unidas, es decir, por parte de la Comisión Económica para América Latina, establece no solamente una serie de parámetros de cómo América Latina había evolucionado históricamente, sino que las categorías con las cuales él va presentando esta evolución hacen referencia a que para pensar América Latina de otra manera, primero hay que cuestionar el falaz universalismo o la universalidad que plantea el pensamiento occidental. No es una mera palabrería, digamos, o sin tono ni son en Prebisch, porque Prebisch ha hecho todo un análisis de la historia del pensamiento económico occidental. Plantearlo en esos términos tiene, digamos, un doble peso. Este es un documento que ofrece una institución de las Naciones Unidas, cuyo centro de comportamiento es que genera conocimientos técnicos para apoyar a los miembros, naciones que la conforman. Entonces no supone de ninguna manera estar generando sesgos ideológicos de ningún tipo. Por eso es que este inicial informe de Prebisch es uno de los únicos firmados por el autor. Todo texto de Naciones Unidas, todo texto técnico de la ONU no trae autor, no se sabe quiénes lo elaboraron, aunque uno siempre puede deducir por el vocabulario. Entonces, inclusive en eso es un texto singular. Este texto sobre cómo evolucionó América Latina y cómo tendría que mejorar esta evolución, entre ellas realizando reformas agrarias, reformas fiscales y un proceso de industrialización, que generalmente es el único aspecto que se resalta de este informe. Esta estructura narrativa supone entonces pensar la evolución de los países ya no hacia afuera como lo habían realizado en el pasado, sino que hacia adentro. Esa es la expresión doble que utiliza Prebisch, y que después la recuperación en los años 90 de algunas de estas ideas son que él va a hablar con un juego de palabras y hablar de un desarrollo desde dentro, a partir de lo que hagamos dentro para
fortalecer nuestro conjunto de balanza de pagos externa a través de nuestras exportaciones ya de manufacturas. Aquí lo crucial que quiero señalar precisamente es que esta forma de ver la evolución de América Latina trae los concebidos efectos de que las categorías de la economía política clásica y del pensamiento también ortodoxo se están poniendo en tela de juicio mucho de las categorías de Prepis. Igualmente podemos hacer alusión al modelo que hace Furtado unos años subsecuentes, en el 54-55, sobre la impertenencia de las categorías de los clásicos, digamos, Marx y antes y subsecuentes, para pensar el problema del crecimiento y del desarrollo. Furtado tiene también toda una narrativa sobre cómo él plantea que el pensamiento clásico no sabe cómo acceder al problema del crecimiento, e inclusive habla de que Keynes verdaderamente no puede explicar el crecimiento, puede hablar de algunas formas relativas de demanda, pero no nos dice verdaderamente cómo se logra ese crecimiento. En síntesis, la narrativa de la cual parte Furtado es que en la economía política clásica había una especie de tendencia y contratendencia hacia estancamiento. La tasa o el ritmo con que crecía la población desdecía todos aquellos logros de la productividad o crecimiento. Entonces era como un régimen constantemente que tiende al estancamiento, y entonces hay toda una elaboración de por qué no están pensando claramente el problema del crecimiento. Y paradójico de todas maneras, como el concepto de crecimiento o de evolución o de desarrollo es muy particular a estos dos autores y otros latinoamericanos, paradójico es que señale a la economía política clásica un objeto que no se construye en esa época, más bien es una construcción de posguerra, o eso es lo que subrayan estos autores. Central entonces en esta narrativa para pensar la economía es que tenemos que observarla como una entidad que está involucrada en una situación de poder asimétrico con respecto a otras entidades, ¿no? Es clásica los términos de Prepis, por ejemplo, de centro y periferia, donde la asimetría de poder entre centros y periferia explica las formas muy particulares en que hay todo un procedimiento de intercambio entre productores de manufacturas y de bienes primarios. Lo que hay que subrayar nomás que en Prepis la categoría centro-periferia no es un tema geográfico meramente entre el norte y el sur. Para Prepis las formaciones socioeconómicas, todas, cada una de ellas tienen centros y periferias al mismo tiempo. De lo que está permanentemente hablando Prepis son de las asimetrías de poder, no solamente entre sectores y regiones, sino entre, digamos así, diversos agentes, ¿no? Entonces, entre centro y periferia hay lo que él llama un deterioro de los términos de intercambio. No habla, como después se cita por marxistas que creen estar ubicando la tesis de Prepis como un intercambio desigual. Sí, en el pensamiento de Prepis y de Furtado no puede existir un intercambio desigual como lo entendemos con Marx o algunas interpretaciones de Marx, porque eso implica que hay algo así llamado como un intercambio equivalentes. Y en la obra de Prepis y de Furtado, la razón de cambio, si gusta, o la tasa de cambio, o la relación de precios entre distintos entes, sean naciones o sean agentes sociales,
es algo que se resuelve vía la organización institucional de este poder asimétrico. Entonces, por lo mismo no hay entonces una tendencia general al deterioro de los términos de intercambio. Esa es otra falacia. Previs tuvo que desmentir varias veces que el deterioro de los términos de intercambio no es una ley natural, es algo que depende de las asimetrías de poder, depende de los periodos, así como las materias primas en ocasiones tienen una gran alza, también tienen una gran baja. Y la idea es prepararnos para el periodo de las vacas flacas. Pero todo esto lo quiero subrayar hacia lo que voy, con la cita que tiene Walter Mignolo, un constructor del pensamiento decolonial, sobre Quijano. Y quiero subrayar esta cita porque con lo que quiero concluir es que el pensamiento decolonial no está dispuesto a romper plenamente con aquello que parece ser que plantea, es decir, con la racionalidad modernidad occidental, ¿no? Entonces, Walter Mignolo, en el supuesto manifiesto que escribe ya por 2000 y tantos, cita un texto de Quijano del 91, y se lo quiero extender abiertamente. Dice: la crítica del paradigma europeo de la racionalidad, modernidad, es indispensable, más aún urgente, pero es dudoso que el camino consista en la negación simple de todas sus categorías. ¿Quién sabe? En la disolución de la realidad en el discurso, en la pura negación de la idea y en la perspectiva de totalidad en el conocimiento. Es necesario desprenderse, con lo que estoy de acuerdo, digamos, es necesario desprenderse de las vinculaciones de la racionalidad y modernidad con la colonialidad. En primer término, y en definitiva, con todo poder no constituido en la decisión libre de gentes libres. Es la instrumentalización de la razón por el poder, colonial en primer lugar, en gran parte del mundo, lo que produjo paradigmas distorsionados de conocimiento y malogró las promesas liberadoras de la modernidad. Quién sabe, pero bueno. La alternativa es consecuencia, es clara: la destrucción de la colonialidad del poder. Nótese que es un discurso paradójicamente que plantea que el poder tiene una entidad y es un poder mundial. Y quiero seguir para subrayar mi tesis. Dice: no es necesario, sin embargo, recusar toda idea de totalidad para desprenderse de las ideas e imágenes con las cuales se elaboró esa categoría dentro de la modernidad europea. Lo que hay que hacer es algo muy distinto: liberar la producción del conocimiento, de la reflexión y de la comunicación de los baches de la racionalidad modernidad europea. Fuera de Occidente, en virtualmente todas las culturas conocidas, toda cosmovisión, todo imaginario, toda producción sistemática de conocimiento están asociadas a una perspectiva de totalidad. Bueno, es precisamente eso lo que quiero cuestionar al final, y creo que es esta limitación que se impone el propio pensamiento decolonial la que hay que ir cuestionando. Entonces, ¿cómo podemos ver la evolución de este pensamiento sobre economía en autores como Furtado, ¿no? Ya expliqué cómo Furtado va deconstruyendo la problemática de todas las historias del pensamiento económico allá por 1954, una de las primeras historias sobre el pensamiento económico desde el punto de vista latinoamericano. No hay ningún tipo de explicación sobre el pensamiento occidental respecto a la periferia, llamémoslo así. El libro más próximo que surgió fue allá en 1957, donde
hacen algo similar al propio Furtado y a Previs, previo al 49, de intentar ver si esas categorías se asimilan a, entre comillas, una realidad o a formaciones económicas muy dispares a las que presenta todo el pensamiento clásico. Esta evolución en Furtado es muy interesante porque lo lleva a plantear objetos muy específicos en la práctica de su trabajo. Y lo que vemos durante la evolución de sus cargos como primero funcionario de la CEPAL y después como funcionario gubernamental brasileño es utilizar esta figura del deterioro de los términos del intercambio entre lo que él llama el nordeste y el centro-sur de Brasil. Es uno de los primeros estudios que utiliza esta noción de centro-periferia para pensar el desarrollo del nordeste, creando una especie de mecanismo fiscal para ver cómo se traslada la producción industrial hacia el nordeste. No hay lugar aquí para evaluar ese, pero es el proyecto de cómo se lee esta asimetría centro-periferia, porque Brasil entonces y sus intelectuales van a ser el centro verdaderamente importante de lo que después surge como algo llamado la dependencia. Entonces la teoría de la dependencia y sus intelectuales ya en la época temprana de los años 60 quieren recomponer este discurso previsiano en lo que van a construir como una teoría de la dependencia entre los países dominantes y los países de la periferia. Entonces, Furtado, digamos, una de las figuras más importantes en generar dentro de Brasil, durante su reino poderoso de ser parte de un gobierno desarrollista de Vargas y subsecuente a su suicidio. Lo interesante del caso, quiero subrayar en Furtado, para avanzar en lo que sucede con él, es como a principios de los años 60, 62, 63, él es el centro de la discusión, primero de por qué Brasil tiene que desarrollarse y segundo, las bases para su desarrollo institucionalmente no van a ser fáciles porque Brasil debe dejar de utilizar todo este discurso hegeliano sobre lo que es el Estado, sobre lo que es la administración. Y lo que está diciendo Furtado, reiterando su artículo del 54, que las concepciones marxistas sobre cómo pensar la evolución de la sociedad no son coherentes, no solamente no son coherentes con respecto a lo que dice Lenin en particular, pero no son coherentes con respecto a plantear la evolución que requiere Brasil. En esta discusión que atañe muy importante inclusive al Partido Comunista en los primeros años 60, una es muy interesante señalar. Hay ya un debate que se incrementa en Brasil entre el Partido Comunista y los que ya no son sus adeptos, el PROLOP. Hay una interesante visión donde ya no se usa la categoría de la dictadura del proletariado, ¿no? Sí, se está pensando que las formaciones socioeconómicas de América Latina, de la periferia, son entidades que después, subsecuentemente, llamamos, son entidades heterogéneas. Entonces, que ya indica que las relaciones sociales que hacen posible la producción no tienen una configuración de totalidad, es decir, no tienen una configuración general, más bien en una concepción ya que hoy desarrollamos sobre la heterogeneidad, implica que los agentes productivos solamente poseen ciertas condiciones en posesión en separación respecto a otros agentes, y eso es lo que da pie a las asimetrías de poder y a la heterogeneidad de las formaciones económicas.
sin nombrarse, verdaderamente Furtado está discutiendo, está debatiendo en el 62-63 primero intentando convencer al Estado y a la nación que Brasil está libre ya y tiene las condiciones, dado todo su trabajo, de lograr su independencia relativa para tomar las decisiones necesarias para crecer, para industrializarse. Esa es la postura de Furtado del 62-63. En el 64 obviamente está el golpe donde es exiliado. Lo interesante de este vocabulario de Furtado es que sin sospecharlo, muchos de los contradiscursos de esa época verdaderamente los están desarrollando personas como Marini y como Dos Santos y Van Birra. Estoy señalando a tres autores de la teoría de la dependencia marxista. Va a llegar con Gunther Frank, más tarde llega el cuarteto, por lo menos así lo define un historiador muy interesante, Cristóbal Key, sobre quiénes son los verdaderamente creadores de la teoría de la dependencia. Entonces, esa ausencia de hablar de un proyecto de la dictadura del proletariado no solamente es una crítica ya al Partido Comunista, que piensa en etapas, en evolución, sino que es además una manera de repensar estas formaciones socioeconómicas muy particulares que son las latinoamericanas. Independientemente de lo que se piense del uso de la teoría del valor por Marini para pensar en las economías de la periferia, donde él supone que la única manera de explicar la manera en que cumplen las condiciones de reproducción de las empresas es a través de una superexplotación del trabajo. Esa manera, por lo menos, es nueva. Por lo menos en eso, la teoría de la dependencia marxista intenta romper con las tradiciones y lecturas de Marx. No supone una coparticipación de algo llamado el feudalismo y capitalismo, ¿no? Supone que la formación socioeconómica y sus agentes productivos se constituyen como tal a través de una superexplotación del trabajo. Digo esto porque esta noción existe en Marx, pero creo que en Marx esa noción aparece para épocas transitorias. Sin embargo, en el aspecto desarrollado por Marini, la superexplotación realizada por las empresas, especialmente foráneas o de capital foráneo, así como nacionales, se debe a este intercambio desigual que hay entre el centro y la periferia, entre países dependientes de los países industriales, poseedores de todas las condiciones para las inversiones, etc. Entonces ahí pueden utilizar estas nociones de Prebisch, en el sentido que Prebisch está hablando de un intercambio desigual. Y Prebisch nunca aceptaría esa acepción de su argumento, pero así fue como creció y así fue como lo leyó y lo desarrolló inclusive personas muy eruditas y muy conocidas como Wallerstein en sus textos clásicos de la economía mundial. Y bueno, pero Wallerstein podemos agradecerle que al inicio de sus textos cita a Prebisch como uno de los impulsores de lo que está planteando. Bueno, ya esto indica que el vocabulario del propio Marx está siendo leído de otra manera en América Latina. Yo creo que ya ahí indica, ¿no?, cómo inclusive dentro del marxismo hay un cuestionamiento de estas clásicas acepciones. Lo interesante es cómo evoluciona esto con la diáspora o con la salida de muchos intelectuales brasileños a través del golpe del 64. Todos
terminan en una sociedad muy particular. Todos terminan en Chile en el 64. El propio Furtado llegó antes que el cuarteto mencionado. Y lo primero que hace en la CEPAL, por 2 meses, reúne los textos clásicos de la década de los 50 para que sean leídos entre muchos teóricos cepalinos hoy ya conocidos, para repensar el desarrollo. Prácticamente elaboró una serie de lecturas de los textos clásicos, así como después hubo o se reunieron o nos reunimos alrededor de una lectura específica de Marx, ¿no? Y la postura de Furtado en estos cursos de la CEPAL, sin la presencia de Previs, ahorita después les diré por dónde andaba, pero en el 64 Previs no estaba presente en Chile. Lo que genera es una reconfiguración de las categorías de la obra tradicional y clásica de Previs y de lo que se hizo en los 50. Y de ahí Furtado no se queda de eso, ¿no? Para el 65 Furtado está tratando de agrupar a estos y otros intelectuales en algo que él está convencido que ya existe. Es decir, para el 65 él está convencido que la CEPAL reunió y construyó un pensamiento económico sui generis de América Latina, que no se puede comparar, dados sus objetos y su forma de pensar a la economía, con el pensamiento occidental. Más bien es algo singular a pensar la economía en otro sentido. Está su convencimiento de Furtado, que se convirtió en un apasionado en tratar de integrar a este grupo. En ese entonces Cardoso, entre otros, Valls, Borda, también Aníbal Pinto, intentó integrarlos en este grupo que llamó el Club Bianchi. Sí, el Club Bianchi se llama así, de estos intelectuales que él quería convencer que había que rescatar algo que puede ser olvidado o subsumido por el discurso anglosajón. Ese nombre proviene porque la mayoría se reunió por un tiempo en Londres en una pizzería que se llamaba Bianchi. Entonces, él habla de los intelectuales. Y a todos intentó como que dar tareas a Aníbal Pinto a desarrollar el aspecto político. Con Cardoso tuvo una interesante ya relación en la CEPAL, quien va a ser el que va a elaborar para el 67-68 ya un manuscrito que circulaba sobre dependencia famoso, ¿no? Con Faleto. Con Cardoso, a Cardoso le instruyó que inicie con tipologías, ¿no? Que ese era su trabajo mientras él desarrollaba la lógica del desarrollo de la economía. Y ya para el 65 se puede decir que Previs ya constituyó una concepción estructuralista de la economía, pero termina con que esa estructura heterogénea de distintos sectores con distintas condiciones de producción generaban una especie de estancamiento. Entonces, en 2 años, Furtado ya había cambiado de actitud de cómo ver la evolución de la economía en América Latina, y él suponía que había sectores cuya composición, para usar un término marxista, cuya composición orgánica de capital posee gran parte de capital muerto, implica una menor absorción de manos de obra. Furtado no usa estos términos, es una forma de explicar nomás que los capitales intensivos son los que generaban ese estancamiento porque no había irradiación hacia otros sectores por la reducción de absorción de fuerza de trabajo, y por lo tanto los pequeños empresarios y pequeñas unidades productivas no tenían la fuerza para elevar la tasa de crecimiento. Esta actitud ya negativa de Furtado sobre el desarrollo y crecimiento culmina trágicamente, yo diría,
porque dejó desarmado a toda una generación que lo seguía. En el 73, cuando publica el libro El desarrollo económico un mito, eso habrá sido devastador para todos los que estaban luchando por transformar las relaciones sociales y pensar el crecimiento en América Latina. Quiero más hacer un paréntesis y volver un poco a lo que está pasando en el 64. En esa diáspora de intelectuales que pasan de Brasil a Chile, encontramos al cuarteto ya mencionado y terminan en un centro de estudios socioeconómicos de la Universidad de Chile. Y ellos también hacen lo mismo que había programado Furtado recientemente. Están descritos los objetivos de este grupo en la Universidad de Chile, en el CESO, nuevamente de ver o entender por qué y criticar las teorías, ya en ese entonces más o menos entre comillas, que yo consideraba burguesas de desarrollo, que era la postura de personas como Furtado, como Previch. Y es en ese transcurso del 64 a 69 que se elaboró esa teoría marxista de la dependencia. Entre los que pasan un tiempo ahí y discuten, también fue Cardoso, discutió un tiempo con ellos. Pero paralelamente a esta construcción marxista de la dependencia está la postura ya que había surgido previamente en el 67 con este manuscrito de Cardoso y Faleto Nacepal, que se hacía circular sin libro, digamos, que es una concepción, digamos, realmente una concepción no marxista, y que culmina verdaderamente en una idea de que el desarrollo, primero, cuestionando ya, el desarrollo no tiende al estancamiento, o el crecimiento no necesariamente tiende al estancamiento, que hay maneras en que las clases sociales pueden articularse positivamente o favorablemente con el capital foráneo. Y por eso hablaba de desarrollo asociado con las naciones que la dependencia marxista hablaba de países imperialistas. Y más importante, que es lo que declara por allá por el 75 Cardoso, él cree que su postura no es de haber elaborado una teoría de desarrollo. Él cree que su concepción de la dependencia es como una especie de guía de cómo pensar estas asimetrías de poder y cómo pensar alternativas de reconfigurar productivamente distintas entidades cuyas capacidades de defensa son distintas. No cree que se pueda definir una especie de teoría de la dependencia, y por lo mismo él dejó aquel proyecto que le instruyó Furtado sobre elaborar tipologías de las naciones per se, en donde caben en este proceso de desarrollo y crecimiento. Cardoso es muy claro entonces que su versión es una especie de ayuda para pensar en la problemática, no una teoría de la dependencia. A diferencia de Dos Santos y compañía, que sí presentan para 1970 el famoso artículo sobre la estructura de la dependencia, donde explican las relaciones, o sea, explican lo que, utilizando dos términos con un juego de palabras, explican lo que es el condicionamiento a diferencia del determinismo que hay entre, digamos, periferia y centro, ¿no? Las economías nacionales de la región no solamente están determinadas por estas fuerzas extranjeras industriales del capital imperialista, sino que están condicionados, decía originalmente, dada la estructura de clases y asimetrías de poder, para usar un término más moderno en este caso. Ellos sí plantean una teoría específica. Tocar Chile creo que es importante porque
en el transcurso que va saliendo esta teoría, se elige, creo, pues, el primer gobierno socialista comunista al frente de Allende. Y Allende, digamos, ocupó casi la plantilla total de exceso. Se comentaba que una vez electo Allende, muchos de esos intelectuales se fueron a trabajar al gobierno con Allende, todos, y inclusive hay un interesante dato. Tavares, que es una brasileña, Concepción Tavares, que es uno de los dos clásicos vivos sobre esta problemática. El otro es Osvaldo Zunqué y otras Tavares. Tavares trabajó también para un gobierno chileno. Digo esto porque sería difícil en un país como el nuestro que un extranjero trabaje tan literalmente en un gobierno, aunque entre paréntesis creo que López Obrador ha intentado hacer una reforma del artículo 33 para que los extranjeros, no sé, a los extranjeros se les observe de otra manera políticamente hablando. Entonces esta evolución que hemos visto entre Furtado, Cardoso y los dependentistas marxistas, que destaca que el propio Furtado verdaderamente termina un teórico de la dependencia para el 73-74, y fue un golpe duro para los estructuralistas que lo seguían, y esa fue la postura de Furtado hasta el 75-76, donde él va a hacer un retorno otra vez a pensar la historia del pensamiento clásico. Y es aquí donde quiero plantear, ya para cerrar, la problemática que quiero subrayar. Para mediados de los 70, tanto Prebisch, desafortunadamente, como Furtado retornan a una problemática de economía política clásica. ¿Sí? Reincorporan el concepto de excedente, algo que no había sido necesario y más bien un obstáculo para pensar la manera en cómo tú piensas el desarrollo y cómo puedes hacer un debate racional matemáticamente o monetariamente sobre el presupuesto y qué sectores subsidiar. La aparición desafortunada, yo creo, en Furtado y en Prebisch en el 75 del excedente es un retroceso desde mi punto de vista. Es volver a la política económica clásica y haciendo verdaderamente alusión a que el excedente es como el plusvalor en Marx, ¿no? Y un detalle de paso: quienes hayan leído a Prebisch, Capitalismo Periférico, y los artículos que producen ese libro, el Capitalismo Periférico, observarán inicialmente la crítica a Marx en los mismos términos que lo hizo cuando joven, metafísica, y aunque hay un equívoco en el texto que dice el petitio principio, es decir, se tiene que hacer la pregunta sobre Marx. Mal escrito en el texto, así está publicado, aparece la crítica a Marx. Sin embargo, si vemos los borradores, si vemos los manuscritos borradores que llevan a ese libro, él está utilizando, a través del argumento, la categoría de plusvalor marxista. Lo que estoy tratando de decir es que cuando finalmente decide cómo va a salir el texto, quita plusvalor en el sentido que entendemos marxista o plusvalía y pone el término excedente social. Es decir, el tema que estoy señalando es que la idea del excedente social verdaderamente no nos da una idea clara, monetaria o matemáticamente hablando, de cómo pensar esta justicia distributiva entre distintos sectores. Y entonces ese gran avance que hace Prebisch hasta los 40 y Furtado de pensar el poder de compra en términos, digamos, al fin y al cabo contables, se pierde.
Esa es mi crítica y es mi idea de cómo estos que iniciaron cuestionando estas nociones clásicas, ya termino, retornen a ella, ¿no? Y para cerrar entonces ahora con el tema que nos atañe sobre el pensamiento decolonial, es que el pensamiento decolonial también se ha quedado con eso, Es decir, el más interesante escritor y defensor de esta visión que hay que cuestionar estas categorías occidenticas, Enrique Dussel, se ha quedado en la teoría del plusvalor del trabajo. Igual Wallerstein, en su libro Impensar las ciencias sociales, así está traducido, Wallerstein en ese libro desbarata todas las categorías tradicionales que tenemos sobre cómo pensar la historia, clases, nociones de revoluciones, las clases sociales. Imagínense todas estas figuras que hicieron posible nosotros pensar la evolución o el devenir histórico. Ese texto de Wallerstein es devastador para cualquier historiador que pensaba en categorías occidentricas, ¿no? Y sin embargo, Wallerstein define hasta el final la existencia de una economía mundial, a veces la llama capitalista, que se reproduce a través de las proporciones alícuotas que el plusvalor le toca a cada sociedad en cuestión, ¿no? Y lo interesante nomás es que Wallerstein nunca utilizó este término decolonial, ¿no? Él lo que dice es que había que, no sé cómo impensar el siglo XIX, como él decía. Esto ya trae a colación entonces que esta visión de totalidad que aparecen en estos discursos reconoce la insistencia de que debe haber un principio general para pensar totalidades, tanto discursivas o no discursivas. Y eso es lo que creo que hay que cuestionar, ¿no? Si tomamos en serio la concepción estructuralista de la economía, en el sentido de que la heterogeneidad social de la que habla Quijano, la heterogeneidad de los controles de trabajo que habla Quijano, porque no quiere hablar de modo de producción, no conllevan o no requieren una teoría general para plantear la reproducción de una totalidad, porque la heterogeneidad implica los agentes o actores que posean solamente algunas de sus condiciones en separación con respecto a otras, y no todas. Y eso es lo que crea la heterogeneidad, porque la heterogeneidad entonces está reflejando una simetría de poder entre estos distintos agentes. Y entonces la teoría del estructuralismo requiere entonces, o supone, no necesariamente pensar en totalidades en ningún sentido, sino que cómo construir las mismas a través de una política económica, cómo asociar o cómo articular entre sí todas esas entidades heterogéneas que abundan en nuestros pueblos, cultural o económicamente hablando. Y en ese sentido yo creo que es donde se quedó parada sin salida este pensamiento decolonial, intentando defender que esta noción heterogénea del mundo requiere a su vez una concepción de totalidad. Bueno, muchas gracias.